gobierno nacional ha hecho todo lo que está a su alcance. Se han tomado todas las decisiones necesarias para que la organización electoral le garantice al pueblo de Colombia que el resultado que será publicado de esas elecciones refleje fielmente la voluntad popular de todos y cada uno de los colombianos. Para desarrollar el plan de transparencia electoral, se realizaron agendas territoriales con el fin de cubrir los 32 departamentos junto a las gobernaciones de cada uno de estos. Estas comisiones departamentales de seguimiento electoral estuvieron presididas por el ministro del Interior y los viceministros, con el fin de compartir la información suficiente para brindar las garantías electorales. En este escenario es donde realmente se puede evaluar, tomar la temperatura de cómo va la organización del proceso electoral. A nivel nacional, son 16 las entidades que hacen parte de la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales y 8 entidades en los diferentes departamentos. A la fecha de hoy hemos recaudado aproximadamente unas 127 denuncias. En estas elecciones existe compromiso total del gobierno nacional para garantizar la contienda electoral más transparente de la historia. Por esto, hoy se cuenta con 4 canales de comunicación con la ciudadanía creados para la denuncia electoral. Plataforma Uriel. Línea Uriel, número único nacional 018-091-2005. Correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co. Punto de atención al ciudadano. Calle 12B, número 838 en Bogotá. Es importante la participación. Un país fortalece su democracia en la medida en que la gente participe y participa yendo a votar por alguno de los candidatos o por cualquiera de las opciones que tiene en el tarjetón electoral. Tiene más de 2.340 opciones de candidatos.